Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, aquí muchos me conocen, pero me presento igual. Bueno, mi nombre es Odette, como dijo Seba. Y bueno, hasta ahora estoy estudiando el magíster en física médica de acá. Espero pronto mirar. Entonces, estoy trabajando bajo la supervisión de la profesora Paola Caprile, ¿cierto? Que es la profesora de acá, que su área de trabajo, ¿cierto? Consta de dosimetría y uso de información radiómica, que es lo que vamos a ver después, para predecir o para ayudar a médicos a tener una mejor o a tener más tiempo para procesar sus tratamientos y, y eso, o analizar información. Y trabajo con el profesor Domingo Meri, que estoy en dos proyectos, ¿cierto? Eso lo voy a decir después. Y el profesor Domingo Meri, ¿cierto? Es del Departamento de Ingeniería en Computación, Ingeniería. Y la profesora Cecilia Besa, que es radióloga, experta, y José Domínguez, que también es radiólogo. Bien, entonces por eso mi título se llama On the Study of Prostate Cancer Using Magnetic Resonance Imaging Series Information and Artificial Intelligence Use, es decir, Machine Learning and Deep Learning. Entonces, de forma general, tengo dos proyectos. Uno de los proyectos que se basó prácticamente en mi tesis de licenciatura es el desarrollo de un modelo, ¿cierto?, para predecir el grupo de riesgo del cáncer de próstata. Eso lo vamos a analizar un rato más. Y el segundo, que es de reciente, bien reciente, así que no es que tenga muchos resultados, es la detección y segmentación automática de las lesiones intraprostáticas. Entonces, bueno, ¿qué es el cáncer de próstata y qué es la próstata? Bueno, todos saben que el aparato está en el aparato reproductor masculino. Y el cáncer de próstata se caracteriza por, ¿cierto?, por generar tumores dentro de una edad, ¿cierto?, de los 50 años en adelante. Entonces, por ejemplo, acá pueden ver lesiones. Esta parte de la A, ¿cierto?, es la parte patológica o histológica, cómo se ven las células. Y vamos a hablar un ratito más que es el Gleason 3+4 y el T2, que es uno de los ejemplos de resonancia magnética, que se obtiene mediante, bueno, es por la ponderación del retraso de los spines de las moléculas de agua. Eso por eso se llama T2 weighted, que es como la transición cuando están los spines, cuando uno le aplica el campo magnético y cuando vuelven a su ground state, ese es el T2. Y acá hay otra forma para visualizar las lesiones. Entonces, las partes rojas son las dos lesiones que tiene la próstata, en este caso. Bien, entonces, ¿qué es el Gleason Score y el Risk Group? Bueno, el Gleason Score es la clasificación que le dan los médicos a lesiones de la próstata. Entonces, se batiza de 1 al 5. Entonces, del 1 es cuando las células se ven bien normales, y el 5 es cuando las células se vuelven cancerígenas, ¿cierto? Muy agresivas. Entonces, del 1 al 5 pasan por el 2, el 3, el 4, que son grupos intermedios. Entonces, aquí se divide en 5 grupos y en 3 grupos de riesgo, que sería very low, que es el Gleason Score, menor o igual a 6, y el intermedio, que sería el 7. Y el muy cierto agresivo, que sería los 8, 9, 10. ¿Y por qué son 3+4, 4+3? Es por un tema de biopsia, que los médicos le sacan a dos partes de la próstata lesiones y van sumando, por ejemplo, del 1 al 5, ven que tiene 3, por ejemplo, y el otro tienen 4, entonces serían 7. Bien. Entonces, ¿qué es mi primer proyecto? Sería el desarrollo del modelo para predecir este grupo de riesgo. ¿Y por qué más que nada? Porque la biopsia que le sacan, por ejemplo, a la próstata es muy dolorosa. Entonces, por ejemplo, hay una imagen de cómo le sacan como la parte de la próstata y sacan como 6 cortes de la próstata. Entonces, eso ya implica cierto un daño al ser humano y también tiempo para tratar y determinar si el paciente tiene cáncer o no. Entonces, ¿cuál es la motivación y el objetivo? Sería encontrar, ¿cierto?, una forma más rápida para categorizar y mejorar esta predicción, ¿cierto? Porque ¿cómo lo hacen los médicos? Sacan la biopsia, analizan la orden patológica, clasifican si tiene es cáncer o no, y eso, claro, toma tiempo y a través de eso ven el tratamiento que tienen que usar. Entonces, eso es una parte de trabajo que estoy haciendo. Y la otra parte, que sería desarrollar un modelo, ¿cierto?, para predecir el grupo.
¿Y cómo se hace esto? A través del aprendizaje automatizado o Machine Learning. Entonces, el Machine Learning se divide en Supervised Machine Learning y Unsupervised Machine Learning. El supervisado es cuando yo le entrego las clases. Por ejemplo, en mi caso, yo dije que el Gleason Score mayor o igual a 6, menor o igual a 6 es la clase 0. Y el Gleason Score mayor o igual a 7 es la clase 1. Entonces yo le entrego esa información a la maquinita, o sea, el código que estoy haciendo, y entonces le meto la información y me clasifica con el output. ¿Y qué significa supervisado? Es que cuando clasifica mal, yo lo arreglo, ¿cierto? Y unsupervisado, o sea, unsupervised, es cuando yo le entrego las cosas y él me dice, acá es clase 1, 2 y 3. Pero yo no quiero eso, yo quiero 2 clases solamente. ¿Y qué métrica se usa comúnmente? Bueno, se usan varias métricas, una es la UC, otra el Precision Recall, otra puede ser la Accuracy, pero en mi caso yo usé la UC, que es el área de abajo de la curva, una curva ROC. Entonces, a medida que, por ejemplo, el eje es X son los falsos positivos y el eje Y son los true positive, entonces los falsos positivos son básicamente los que clasifica como clase 1 cuando en realidad son clase 0, y clasifica como true positive cuando es clase 1 cuando en realidad son clase 1. Entonces está bien. Entonces la idea es llegar a un clasificador perfecto que sería la UC igual a 1. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra información? Serían las imágenes en T2 y la S. El T2, como dije, básicamente es cuando se obtiene al ponderar, ¿cierto?, los tiempos que demora el spin del agua. Cuando le aplico el campo magnético y vuelve a su ground state. Y el AS se obtiene de la difusión de las moléculas de agua, ¿sí? Porque a medida que uno le aplica el campo, las moléculas de agua se están moviendo. Entonces, cuando se mueven, yo obtengo el AS. Bien. Entonces, nuestros datos serían 86 pacientes que tienen una edad, ¿cierto?, de promedio de 60 y tienen distintas comorbilidades. Y además, están los Gleason Score que están ahí, y el PIRATS, que es otra clasificación que usan los médicos, pero sin hacer biopsia, solamente analizando las imágenes, que son comúnmente el T2 y el AS. Bien, entonces, ¿qué hicieron los radiólogos? Me pasaron las próstatas segmentadas con las lesiones, el T2 y el AS, y lo que hice yo fue leer cada una de las slices, porque cuando uno saca una resonancia magnética, uno toma de todo el cuerpo. Entonces aquí ellos me cortaron, por ejemplo, la parte de la próstata, de aquí para abajo, por ejemplo, y yo fui leyendo cada uno de los cortes del paciente. Y cada uno de los cortes tenía una segmentación. Entonces, para hacerlo en 2D, hay que hacerlo con el corte más representativo. Entonces me dijeron cuál es el corte más representativo, saqué la máscara, que es esa cosa blanca que está ahí, y esa máscara me tira la segmentación, que yo la uso para usar una librería que se llama PyRadiomics en Python. ¿Sí? Y ahí que obtengo información radiómica, que es básicamente la lectura de la lesión, de esa parte blanca, y obtengo datos statistical features, que serían de first order, por ejemplo, el promedio, la media, ¿cierto?, la mediana, el percentil, y también tengo de textura, que es básicamente los niveles de grises. Por ejemplo, ven como cuál es la diferencia, por ejemplo, de un vecino con respecto a otro del valor de gris. O sea, eso se caracteriza por la textura. También están los de forma, que es el área, el perímetro. Y los clinical features, que en realidad es como información clínica, que sería el PIRATS, que dije anteriormente. Y otro más, que era el PCA density. Entonces, por ejemplo, el PCA density, que está ahí, PCA-D, MR, es básicamente una de las primeras, de hecho, es el primer paso para detectar el cáncer de próstata. Por ejemplo, cuando uno va al doctor, le toma una muestra de sangre y ven el PCA. O sea, el PCA, según el nivel que tiene la próstata de esa sustancia, uno dice, ya, tú tienes cáncer. Entonces, y eso se comprueba a través de la biopsia viendo la próstata. ¿Sí? Entonces, esa es como la primera barrera. Es, por ejemplo, cuando te miden la sangre y te ven como el nivel de azúcar. Ya, tú tienes prediabetes. Entonces, esa es la primera barrera, pero no es totalmente cierto. O sea, no es totalmente fidedigno porque muchas veces puede dar un falso positivo del PCA
Entonces no necesariamente tienes cáncer como un Gleason score de 5, sino que tienes un Gleason score de 1. ¿Sí? Bien. Entonces, sí. Entonces, ¿qué se obtuvieron? 97 features. De toda la imagen. Ya. Entonces ahora viene la parte de Machine Learning. Entonces, ¿qué se hizo con los datos? Comúnmente en Machine Learning, ¿cierto? Se divide los datos en training y el test. Entonces, con el training yo te entreno. Entonces, ¿qué entreno? Entreno un modelo. Y esos modelos pueden ser el Logistic Regression, por ejemplo, o el K-Nearest Neighbor, que es básicamente ver los vecinos de los datos y ver un split. Como también puede ser una red neuronal. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Con el training data analicé casos univariados. Entonces, vi cada uno de los features y vi cómo ellos clasificaban las clases. Entonces, si me daban, por ejemplo, una UC de 0,9, significa que el feature está clasificando súper bien, ¿cierto? Bien, entonces analicé cada uno de esos y vi qué tanto se necesitaba, ¿cierto? Para hacer modelos. Entonces, después de eso, hice una selección manual y junté todos los features, ¿cierto? Que tenían una UC mayor a 0,7. Es decir, que clasificaban súper bien, ¿cierto? Están cercanos a 1, entonces debería tener como un potencial de clasificador. Y los que no estuvieran correlacionados, ¿cierto? ¿Y por qué no correlacionados? Porque la idea es no tener información repetitiva. Y luego hice el cross-validation, que es para entrenar. Entonces, el cross-validation se hace estratificado para ver un balance entre clases, porque la idea del Machine Learning es que no me sobreclasifique. Si tengo mucha clase, por ejemplo, de una, me va a clasificar muy bien los unos y no los ceros. Entonces, la idea es que sea estratificado. Y esta es una forma típica de entrenamiento que es el cross-validation, pero hay otros más que sería, por ejemplo, el Monte Carlo Validation, y otros más que no me recuerdo bien. Otro que se llama Loco. De hecho, se llama uno Loco, otro cross-validation y otro el Monte Carlo. Y después de eso, con el dato restante del test data, yo testeo el modelo final. Entonces, con el cross-validation, entreno los datos y elijo el que tiene mayor AUC. O sea, hago múltiples modelos y eso lo hago manualmente y con un algoritmo de selección automática, que en este caso yo ocupé el RFE, el Recursive Feature Elimination, que básicamente encasilla todos los features y elige como a los que se potencian entre sí, viendo la información que tienen. Y eso, bueno, eso es como más profundo, pero eso lo hace como con la información o la entropía de la información. Ya. Después de eso testeo el modelo y valido. Y bueno, el Ryomi Query Score es para ver qué tanto de calidad tiene mi estudio hasta ahora comparado con los que ya existen. Bien. Entonces, ¿cuáles fueron mis resultados? Entonces, por ejemplo, en T2, solamente considerando información del T2, con 4 features, yo tengo, usando el Best Classifier, ¿cierto? Que es Logistic Regression, tengo una UC de 0.85, con solamente la ADC, con 6 features, alcancé 0.82, mezclada 0.87, y hice 2 clasificaciones también. Entonces, no solamente hice la clasificación para GS igual a 6 versus GS mayor o igual a 7, sino que lo hice para el grupo intermedio. Porque no sé si recuerdan en la tablita, por ejemplo, que estaba el Gleason score igual a 6, el 3 más 4 y el 4 más 3. Y después venía el 8, el 9 y el 10. Entonces, yo hago el split tanto para el GS igual a 6 y como el split entre medio. Porque muchas veces, para la clasificación intermedia, que sería el 3 más 4 y el 4 más 3, es como muy confuso esa parte, porque el 3 más 4 es menos agresivo que el 4 más 3. Entonces, eso me permite clasificar de forma como más detallada. Entonces, ahí tengo mi modelo solamente considerando datos de imágenes. Entonces, ahí también cercano a 1. Entonces, esa es la idea. Bien. Y ahí están mis ROC curves, ¿cierto? Entonces, el lado de allá, el izquierdo, pueden ver para la clasificación, la primera clasificación. Y yo tengo que el mejor modelo 1, que está ahí, es 0.91. Y eso lo hice mezclando información tanto de la imagen como información clínica.
y lo comparo con el PyRATS, que es la clasificación que hacen los médicos para solamente utilizando imágenes, y lo comparo también con el PESA Density, que es la clasificación como la primera barrera, ¿cierto? Y en la otra curva de acá, este gráfico de acá, se ve la comparación con solamente usando información clínica, que es decir, solamente usando, por ejemplo, el PSA Density, el PyRATS, la DAT, también se puede considerar, también como el tabaquismo, que le dicen comúnmente metadata, que da 0.84. Solamente usando información de textura, que es solamente las imágenes, 0.87, y el univariado, que es el mejor feature por sí solo, que sería 0.74. Y en el otro lado tenemos las curvas para la reclasificación intermedia. Entonces me da 0.90 y me da 0.91. Entonces lo cual es como muy bueno. Pero esto no se puede, ¿cierto?, terminar hasta validarlo con el 20% restante o con un cohorte externo. ¿Sí? Entonces ahí recién vamos a ver qué tan bueno es el modelo para clasificar. Y recién se puede como hacer más análisis. Bien, entonces la segunda parte es la detección y segmentación automática de lesiones intraprostáticas usando el Deep Learning. Entonces, para el Deep Learning, ¿cierto? No sé si han visto estas animaciones antes, que se llama el Object Detection. Entonces, por ejemplo, ustedes van a la calle y una cámara está mirando y tienen un rectángulo diciendo, oh, esto es una persona. Bueno, eso es lo que comúnmente hace, de hecho, cualquier cámara de vigilancia, de hecho en la PDI lo usan. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Es meterle estos bounding boxes, que son los rectángulos, y le meto la posición en la que está la lesión, para entrenar el algoritmo. Entonces, primero hago muchos bounding boxes a base de esto. Veo las posiciones, el ancho y el largo, ¿cierto? Y después lo meto a una red neuronal. Bien, entonces, ¿cómo trabaja las redes neuronales? Se hacen con convoluciones en 2D, también puede ser convoluciones en 3D, pero ya es otro tema. Entonces, esa convolución en 2D, ¿qué hace? Es pasar una máscara. Aquí tengo como un GIF, a ver. No, ahí. Esa máscara así la paso dentro de la imagen. Esa parte de ahí de la esquina. Eso no lo vean todavía. Entonces, esa parte lo pasa por cada una de las partes, por cada una de las dimensiones, ¿cierto?, de la imagen, y junta datos. Entonces, junta features. Eso mismo que hacía yo, extrayendo features para el Machine Learning, lo hace esto muchas veces. ¿Sí? ¿Y qué se construye? Se construye un feature map. Entonces, ese feature map, también hay un gatito, por ejemplo, paso una máscara que me calcula solamente el promedio de la imagen, o me calcula solamente los bordes. Entonces, ahí que obtengo, muchas veces el gato, por ejemplo, ahí tengo un gato con un borde. Entonces, se pasan muchos filtros, puede ser el promedio, como decía, para ver los bordes, para ver solamente las líneas verticales, las líneas horizontales. Entonces ahí eso se puede variar, de hecho, y eso es lo que se hace para trabajar con el algoritmo. Entonces, ¿qué se hace? Pasar muchas veces estos filtros, luego calcular el max pooling, que básicamente es sacar el promedio de las imágenes anteriores. Entonces, ingreso el 2, por ejemplo, aplico muchos filtros, una primera red de convolución, y obtengo una imagen más chica, 24 por 24. Y por N1, que sería el número de canales que yo genero. ¿Por qué? Pues son los números de filtros que yo hago en esa primera convolución. Luego calculo el promedio. Es más que nada otra capa de otro layer del CNN. Y obtengo otra imagen más chica. Y toda esa información, todas esas capas, yo las guardo. Estos puntitos verdes. Y eso después lo uno con una CNN. Y ocupo lo que comúnmente se llama una función que une y calcula la probabilidad de que sea el objeto de cada clase. Por ejemplo, tengo el 2 y al final yo aplico el softmax, que se llama, y me calcula cuál es la probabilidad de que sea el 2. Y si esa probabilidad es cercana a 1, me tira estos son 2. Bien. Y después de eso, lo que vendría a ser el UNET, que es otra red como otro CNN, que le aplica también otras convolution 2D, también puede ser en 3D como dije antes,
El Max Pool también hacen un padding, que es como sumarle ceros a la imagen y hacer andar la imagen, que es lo que hacen al final. Entonces, primero entra la imagen, aplico los filtros, el Combinational 2D, hago un Max Pool, entonces voy achicando la imagen, después la agrando. Y eso, todos los puntos los conecto y obtengo la segmentación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo primero? Es meterle toda la información de dónde están las lesiones y así identificar la lesión en la imagen, ¿cierto? Como es como si le enseñara al algoritmo a ver como un radiólogo. Entonces, le meto las cajitas y eso es lo que obtuve. Por ejemplo, esas son 3 imágenes de ejemplo. Entonces, meto las cajitas donde está la lesión. Me entrega, por ejemplo, aquí un primer resultado, de hecho esto es súper malo. Me entrega un 40% de que eso sea la lesión. Entonces, por ejemplo, esa me salió en una imagen, pero yo entrenaría con 100 imágenes y esa me salió en una. Entonces, de hecho, hasta ahora me ha salido como en muy pocas, como en 3. Entonces, tengo que ahí meterme a jugar con los parámetros del algoritmo para obtener mayores probabilidades y que identifique más. Entonces, una vez que tenga eso, yo le meto al UNet y puedo segmentar. Y como pequeña discusión, ¿cierto? Tengo unas pequeñas limitaciones en ambos proyectos, que es básicamente aumentar el número de datos, y es lo que estamos trabajando ahora, porque ya encontré una base de datos públicas, para meterlo tanto en el primer proyecto, tanto en el segundo proyecto. Y después de esto se pueden mezclar ambos proyectos para ver qué tan robusto es el modelo que obtuve yo. ¿Sí? Y replicar así en el futuro estos resultados, y así ayudar a muchos médicos y médicas a mejorar la aplicación de tratamientos como la radioterapia. Eso. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora me gustaría dejar un espacio para preguntas del público. Gracias. ¿Cómo? ¿Cómo framework? Como que... Claro, la librería. Sí, claro. ¿Keras? PyTorch. Sí, TensorFlow. Sí. Sí. ¿Esa? Sí, sí. No, porque la idea es entrenar al algoritmo a solamente identificar la lesión. Eso es lo que estoy enseñando a hacer. ¿Por qué me interesaría aparte sin lesiones si yo quiero que identifique solamente lesiones? Es que claro. Lo que pasa es que el paso común, es que eso me falta explicar, gracias por la pregunta igual, porque el paso común es que el radiólogo dice, veo una mancha. Entonces, esa mancha puede ser posiblemente cáncer. Y eso le meten en la biopsia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero identificar la manchita. Sí. Sí, claro, por eso digo que se pueden juntar los dos modelos, dos proyectos, porque primero identifico la manchita. Bueno, se ve una mancha y uno dice, ahí se ve, pero en realidad cuesta mucho verla. Hay manchas que son casi súper chiquititas y eso dice, eso es cáncer muy agresivo y hace una cosa. Entonces, claro, identifico meto las lesiones, identifico las lesiones, segmento las lesiones y después yo le meto, por ejemplo, al otro proyecto y puedo clasificar. Entonces, ese es como el goal final de todo esto, para que el radiólogo no esté pensando o tomando tiempo segmentando, porque segmentar, de hecho, esto es muy complicado, porque tienes que verlos por cada una de las slices que decía yo. Entonces, aquí solamente en 2D recién, y eso se puede llevar a 3D. Entonces, se puede no solamente identificar la lesión como plana, sino que el volumen, que es el tumor. Sí, los radiólogos que mencioné al inicio. La profe Silvia Besa y José Domínguez, que son dos radiólogos. Sí, uno es residente, que es José Domínguez, y la profe que es radióloga hace años. Claro, primero la base como que cuando uno se mete recién en esto es usar modelos preentrenados. Entonces los preentrenados ya tienen los filtros hechos. Entonces tú ves primero cómo funciona ahí y después uno empieza como a jugar con los filtros.
sea, yo todavía no hago eso. Recién voy como en la parte como que lo metí nomás. Y ahora veo, ahora tengo que meterme a jugar con los parámetros y a jugar con los filtros que estabas usando. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces, de hecho, estas CNN a veces están preentrenadas con gato y perro. Entonces, de hecho, yo puedo meterle eso y cambiar como unas líneas de código al final y me identifica algo. ¿Sí? Eso. Eso ahí un gato. ¿Alguien más tiene dudas? Dime. Hola. ¿Pack? Sí, sí. ¿Eso es como el scan en el cuerpo de la persona? No, no. No, por ejemplo, C2, bueno, comúnmente las imágenes son RGB, ¿cierto? Son 3 canales. Eso, N1 channels son los canales. Bueno, en realidad no es canales como tal, sino que es como la matriz de imágenes. Entonces cada uno tiene como un slice, como un pan. Que decía el profe Mary, de hecho, dice como siempre el tipo de ejemplo que es un pan, entonces cada uno va cortando cada slice. O sea, el pan completo es la imagen, pero cuando tú te metes a cortar como cada slice, es otra imagen, en otro canal. Entonces, eso es lo que hace. Puede ser suposición de colores, pero puede ser en blanco y negro. Y yo genero filtros, y esos filtros los voy juntando. Los genero como una imagen como gorda. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Eso es como lo básico de esto de acá. ¿Cuál red? ¿Esta? ¿Esa de acá? ¿La del YOLO? No, hasta ahora tengo 86, pero tengo que meter más, porque idealmente son 200. 100. ¿Cómo? No sé, tengo entendido que por ejemplo, para trabajar en horarios uno tiene que identificar, tiene que decirle a la imagen dónde está el objeto. Eso lo hago. Y los doctores tuvieron que hacer eso, tuvieron que antes de haber identificado esos dos centímetros. Sí. ¿Eso están hechos de hace rato? Sí, la 86 sí, 86 sí. Entonces, la ideal ahora, por ejemplo, estoy metiendo una sola slice, entonces ahora voy a meter más slices que estén ya segmentadas. Entonces, ahí aumento el número de imágenes en 2D, pero claro, la idea es hacerlo en 3D, entonces son más imágenes aún. Por eso mezclo la base de datos de nosotros y la base pública. Y la base pública también son otros 200 pacientes que ya gente ya segmentó hace rato. Sí. Eso. Sí, es una pregunta cortita. Me pregunto cuánto tomó entrenar esta red, o ya no tanto Buenas noches. sino como más y lo otro es, ¿esto se había hecho antes, tal cual como está, o se está intentando como innovar en algún sentido, como en alguna técnica, o usando estos dos métodos? Claro, claro. Sí, mira, ya. Bueno, como te digo, bueno, la primera pregunta es que esto se demora harto. Entonces, de hecho, no dormí nada. Y, claro, este primer proyecto, ¿cierto? Esto siempre se va innovando, porque la idea es buscar cada vez un modelo más robusto. Y que sea robusto es que pueda replicarlo en cualquier base de datos. Porque la idea es tener esta maquinita que yo le tiro las imágenes, oh, aquí hay cáncer, aquí está la lesión, toma, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, claro, se va innovando cada vez más en esto, porque la idea es, claro, lo que te digo acá, que yo encontré, ¿dónde está? No. El Rayomi Quality Score, hasta ahora, mira, son como 30 puntos, y hasta ahora va como en 16. Entonces, cada vez se tiene que mejorar aún más, tanto para predecir tu base de datos, predecir otra externa, y puede ser unas 3 más externas. Y eso. La idea es que sea todo público también. Entonces, ese Rayomi Quality Score entrega que también está tu estudio hasta ahora. Y yo tengo 10. Entonces, todo hay que ir mejorando. Y de hecho, este es el primer paso para la construcción del modelo. Y estamos trabajando con otro niño de magíster
para que tome este modelo y lo haga más robusto, tratando de hacer otra cosa que se llama como data augmentation, y ese data augmentation es como reflejar la imagen, hacerle como cambio morfológico. Entonces, cada vez que sea más robusto, por ejemplo, a que el aparato tomó mal la imagen o que sea como reflejada o con mucho ruido. Entonces, la idea es que se pueda identificar eso también. Claro. Claro, la idea es evitar la biopsia. Entonces, la biopsia hasta ahora funciona, pero la idea es evitarla. Entonces, por eso se construye el modelo, para predecirlo. Lo dices como para esta parte o para la otra. Para esta, ¿no? Claro. Bueno, hasta ahora solamente estoy trabajando con imágenes biopsiadas. Entonces, sí o sí están todas tienen cáncer. Claro, y ahora para hacerle que decirle, oh, este sí era un falso positivo, claro, ahí tienes que meterte con meterle como otro parámetro. Se puede. De hecho, hay varias variaciones. De hecho, no sé, lo que se llama transfer learning. O sea, uno le pasa como datos de texto para que te prediga cosas. Entonces, se pueden meter varias cosas a la red. Sí. Pero hasta ahora estoy trabajando solamente con imágenes biopsiadas. Entonces, no tengo falsos positivos. Sí, solamente a los falsos positivos se logran encontrar si meto, por ejemplo, una imagen nueva a esto, me detecta, y tendría que, por ejemplo, meterlo a la inicial y agregar otra clase. Y esa clase tiene otros features. Entonces, esos features debería ser como clase 0, 1, 2. Y me clasificaría como clase 2, por ejemplo. Se le puede enseñar. Entonces tú, la última, Para allá, para allá, para acá. ¿Esta? Ya. Tú, si ves una imagen, sí o sí te va a tirar una lesión. Sí. No importa dónde. Esa es la idea. Claro, va a buscar sí o sí una lesión. Sí, claro. Y la otra cosa que queremos hacer es primero, vamos a comparar los métodos porque hasta ahora le tiré la imagen sola y que me identificara a ver la lesión al tiro, pero lo que puedo hacer también es que identifique primero la próstata y luego en base a la próstata identificar la lesión. Entonces ahí se puede hacer otro método para comparar. ¿Puedes identificar más de una lesión? Sí, sí. Ya, genial. O sea, no identificar nunca cero, pero sí puede identificar más. Claro. ¿Una consulta, gente? Ya, entonces le damos otro aplauso a Odette. Muchas gracias, Odette, por tu presentación y gracias a todos ustedes por haber venido. Y antes de que se vaya, me interesa mostrarles las charlas del siguiente PISA Seminar, que va a ser de Chirri, ya escuché aplausos. Va a ser seguramente por Zoom porque nos dijeron que él iba a estar en España, pero de todas formas la vamos a transmitir por acá y la PISA va a seguir estando, así que quedan invitadas a venir el siguiente martes y ahora deberían estar la PISA abajo para que puedan compartir, así que muchas gracias por venir. Yay.